A comienzos del verano del 479 a.C., la Segunda Guerra Médica distaba mucho de estar decidida. El año anterior, los aliados griegos habían obtenido una brillante victoria en Salamina. Jerjes se había retirado con buena parte de su ejército, pero había dejado un poderoso contingente al mando de Mardonio, al que los griegos se enfrentarían en una batalla campal a todo o nada. Mientras por tierra se llevaba a cabo la campaña que culminaría en la gran victoria de Platea, los griegos al mismo tiempo atacarían a los persas por el mar, buscando allí también un triunfo decisivo. En esta clase vamos a analizar esa campaña naval con la que los griegos sellarían un triunfo completo y definitivo sobre el imperio. Comencemos. La retirada de la flota persa tras la batalla de Salamina le había abierto a los griegos las aguas del Egeo, así que en la primavera del año siguiente, los aliados despacharon una flota hacia la isla de Delos, que tenía una posición estratégica. Desde allí, las naves podrían vigilar todo el centro del Egeo y movilizarse rápidamente para contrarrestar cualquier intento persa de reforzar las tropas de Mardonio en la península. La armada helena estaba compuesta por 110 trirremes, poco menos de un tercio de los que habían peleado en Salamina. Sin duda, los griegos no juzgaban prudente alejar de la península una fuerza mayor cuando el ejército de Mardonio representaba todavía una amenaza tan grande. La flota estaba bajo el mando de un nuevo almirante espartano, el rey Leotíquidas II, de la dinastía de los Euripóntidas. El estratego Jantipo era a su vez el comandante de la escuadra ateniense, que probablemente representaba un tercio del total de las naves y se distinguía del resto por la superioridad de sus tácticas y entrenamiento. Las tripulaciones de la flota habrían alcanzado una cifra de 22.000 hombres que, además de remar, podían pelear en tierra como infantería ligera. Los griegos contaban también, por último, con unos 3.000 hoplitas, que normalmente ocupaban las cubiertas de las naves para defenderlas de intentos de abordaje, pero que podían ser desembarcados fácilmente para atacar una posición enemiga en tierra. La flota persa, por su parte, se encontraba estacionada en la isla jonia de Samos. Al enterarse de la presencia de la flota helena cerca de su territorio, los samios vieron una oportunidad de librarse del dominio imperial y enviaron en secreto una embajada hacia Delos para revelar a los griegos la posición de la armada persa e instarlos a llevar a cabo un ataque. Al llegar a su destino, los samios no solo reportaron la ubicación del enemigo, sino que también informaron a Leotíquidas que la moral de los persas era muy baja y que sus navíos se encontraban en mal estado. Sin duda, la armada imperial no había tenido demasiado tiempo todavía para recuperarse de las graves pérdidas sufridas en Salamina. Los samios también revelaron, por último, que todos los jonios estaban ansiosos por sacarse de encima el yugo persa y que una derrota de la flota imperial los haría rebelarse en masa contra Jerjes. La información proporcionada por los samios indicaba que los griegos tenían la oportunidad de asestarle un golpe decisivo al poder naval persa en el Egeo. Los griegos zarparon entonces con todas sus fuerzas listos para combatir, pero cuando arribaron a Samos, se encontraron con que los persas habían abandonado la isla en dirección al continente, ya que allí podrían contar con la protección de las tropas persas estacionadas en Lidia. Claramente, las fuerzas imperiales también habían recibido inteligencia sobre los movimientos de sus enemigos y habían preferido preservar los restos maltrechos de su flota antes que arriesgarlos en una nueva batalla. Los barcos fenicios, que eran la escuadra más valiosa, habían sido despachados de regreso a sus ciudades.
Las restantes naves fueron varadas en tierra en las playas del sur de la península de Mícala, fuera del alcance de los espolones del enemigo. Para asegurar todavía más su posición, los comandantes persas hicieron a sus hombres construir un campamento y se refugiaron allí, confiando en que podrían resistir cualquier intento de desembarco. La estrategia de los persas demuestra el sentimiento de inferioridad que se había apoderado de sus fuerzas navales tras la derrota de Salamina. El mero avance de la flota griega había sido suficiente para que los persas buscaran refugio en tierra, donde creían que contaban con mejores chances de resistir. Su principal problema era que, una vez despachados los escuadrones fenicios, el resto de su flota se componía básicamente de los contingentes aportados por las ciudades griegas de Jonia, y había evidentemente buenas razones para desconfiar de su celo en la defensa del imperio. En tierra, por el contrario, las posibilidades de los persas parecían mucho mayores, ya que disponían en Lidia, según Heródoto, de un ejército de 60.000 hombres bajo el mando de Tigranes, un destacado general que pertenecía a la familia real. La misión de su fuerza era, precisamente, garantizar la seguridad de Jonia. Parece claro, sin embargo, que Tigranes, si realmente disponía de tantos hombres como señala Heródoto, no pudo o quiso trasladar todas estas fuerzas hacia Mícala. El curso de la batalla posterior parece indicar más bien que las fuerzas de ambos bandos estaban relativamente equilibradas. Al descubrir que los persas habían abandonado Samos, los griegos dudaron sobre qué hacer a continuación. La sola presencia de la flota helena había bastado para que los samios recuperaran su libertad, pero era claro que los persas podrían recapturar la isla fácilmente una vez que los aliados se hubieran retirado. La única forma de garantizar su seguridad era eliminar definitivamente la amenaza que representaban las fuerzas navales persas. Por ello, los griegos se decidieron a navegar hacia el continente buscando entablar una batalla decisiva que les permitiera destruir de una vez por todas a la flota enemiga. Si tenían éxito en este objetivo, las bases que lograran obtener en Jonia quedarían seguras para futuras campañas. Sin embargo, cuando los griegos llegaron a la costa de Mícala, vieron que los persas permanecían refugiados en tierra y que no tenían intención de enfrentarlos en el mar. Incluso habían resguardado sus naves en el interior de su campamento. Pero lejos de desanimarlos, la reticencia de los persas a combatir solo envalentonó más a los griegos, que se decidieron a atacar la base enemiga. Los helenos sabían que los griegos de Jonia solo esperaban una oportunidad para alzarse contra los persas, así que se prepararon para sacar provecho de la situación. Antes de iniciar el ataque, Leotíquidas hizo conducir su nave lo más cerca posible de la costa frente al campamento enemigo y recurrió a un heraldo con una voz muy poderosa para que gritara un mensaje en griego para los jonios que combatían junto con los persas. El mensaje era una invitación a rebelarse contra el enemigo común de todos los griegos. Según Heródoto, Leotíquidas perseguía con esta acción un doble objetivo. Por un lado, quería mover a los jonios a brindar apoyo a sus fuerzas, pero por otro quería también sembrar en los persas la desconfianza respecto de los jonios. La estratagema dio resultado, ya que los persas, por precaución, decidieron retirar del frente de combate tanto a los samios como a los milesios que formaban parte de sus fuerzas, es decir, a los griegos de Samos y de Mileto. Los samios fueron directamente desarmados y confinados en el campamento, mientras que los milesios, considerados tal vez algo más confiables que los primeros, fueron despachados hacia la retaguardia, a custodiar los senderos que permitían el paso a través del monte de Mícala, que ellos conocían muy bien,
pues se encontraba muy cerca de su ciudad. Los persas creían, evidentemente, que al ubicarlos lejos del frente se les haría más difícil desertar o cambiar de bando. Para que su ataque tuviera algún componente de sorpresa, los griegos desembarcaron en la playa de la península de Mícala, cerca de la ciudad de Priene, a alguna distancia hacia el este del campamento persa. Allí dividieron sus fuerzas para engañar al enemigo. Los soldados atenienses y corintios, junto con las tropas de Sición y Tresén, que representarían aproximadamente la mitad del contingente griego, avanzaron por la playa a la vista del enemigo, mientras que el resto de las tropas, compuestas mayoritariamente por espartanos, dieron un rodeo por las colinas hacia el interior de la península. Así, cubiertos por el terreno, podrían avanzar sin ser detectados y tomar al enemigo por sorpresa. El plan funcionó perfectamente, ya que los persas, al ver el escaso número de los enemigos que avanzaban contra ellos, abandonaron llenos de confianza la seguridad de su campamento y se prepararon para enfrentarlos en la playa. Para poder resistir mejor el ataque, los soldados imperiales formaron una improvisada empalizada fijando en el suelo sus grandes escudos de mimbre. Para su sorpresa, los atenienses y el resto de los griegos que venían por la playa los atacaron con tanta fiereza que se vieron forzados gradualmente a retroceder hacia su campamento. Pero los atacantes los siguieron de cerca y lograron ingresar a la base enemiga. Reconociendo que la situación era desesperada, buena parte de las tropas al servicio del imperio abandonó el combate, y fueron solo los soldados persas los que siguieron resistiendo, divididos en pequeños grupos. Los atacantes llevaban ya una clara ventaja cuando la llegada sorpresiva de las fuerzas espartanas terminó de sellar una victoria completa de los griegos. En ese momento, los samios, que, como dijimos, habían permanecido recluidos en el campamento, se rebelaron contra los persas, sumando confusión y desorden a sus filas, lo que seguramente incrementó el número de bajas. Las fuerzas imperiales, atacadas por todos lados, se desbandaron entonces por completo. Los que lograron huir del campamento se encontraron con que los milesios que habían sido despachados para cuidar los pasos del monte Mícala cambiaron de bando y comenzaron a atacarlos, por lo que sus pérdidas fueron enormes. El mismo Tigranes murió en combate junto con la mayoría de sus oficiales. Los pocos persas que lograron escapar se retiraron hacia Sardes en el interior, dejando a los griegos de toda la costa de Jonia sin control efectivo por parte del imperio. Los soldados persas habían luchado con valor y quedaba claro que no eran inferiores ni en coraje ni en disciplina a los griegos. Sin embargo, tal como sucedió en Maratón o en Platea, la batalla de Mícala dejaba una vez más en claro que los griegos sí eran superiores en armamento y en tácticas. Por otra parte, el carácter multiétnico de los ejércitos imperiales había demostrado también ser una limitación importante en el campo de batalla. La victoria griega fue completa. El campamento persa fue saqueado y los barcos que habían sido resguardados allí terminaron entregados a las llamas. Si bien las bajas aliadas fueron elevadas, sin duda representaban un precio conveniente por la destrucción definitiva de los últimos restos de poder naval persa en el Egeo. La flota imperial había simplemente dejado de ser una fuerza operativa en el área. Los griegos eran amos y señores indiscutidos del mar, y ahora era el imperio el que debía temer que su costa fuera hostigada por el enemigo. La tradición posterior ubicaría la batalla de Mícala en el mismo día que la batalla de Platea, pero esa versión es con toda seguridad un invento. Lo más probable es que la batalla tuviera lugar hacia finales de agosto o comienzos de septiembre del 479 a.C. Tras la victoria,
Leotíquidas invitó a los griegos de todas las islas del Egeo Oriental a sumarse a la alianza helénica, pero, haciendo gala de la tradicional prudencia espartana, se resistió a extender la invitación a los jonios de la costa. En su lugar les propuso que emigraran a la península griega, ya que no sería posible defenderlos de futuros contraataques persas desde el interior. En todo caso, parece claro que los espartanos no querían comprometer a sus fuerzas en esa difícil tarea. Jantipo y sus atenienses, sin embargo, se opusieron tajantemente a la propuesta de Leotíquidas y comprometieron su ayuda a los griegos de la costa de Asia Menor. Como vemos, cada vez eran más evidentes las tensiones entre Atenas y Esparta, y también las diferencias en sus ideas respecto de cómo continuar las operaciones en el Egeo. Los atenienses mantendrían en el futuro una política de defensa de los griegos de Jonia frente al poderío persa que daría origen, como veremos en próximas clases, a la Liga de Delos. Desde Samos, la flota zarpó rumbo a Abidos en el Helesponto, con el objetivo de destruir los puentes que habían facilitado el paso de Jerjes a Europa. Lo que desconocían los griegos era que esos puentes ya habían sido arrasados por una tormenta el año anterior. Por ello, en su retirada, Jerjes había tenido que transportar a sus tropas de regreso a Asia cruzando el Helesponto en barcos. Cuando los griegos llegaron a destino, comprobaron que los puentes destruidos ya habían sido desmantelados por los oficiales persas responsables. Considerando que el objetivo previsto ya había sido alcanzado, Leotíquidas llegó a la conclusión de que la misión había terminado y ordenó el regreso de las naves a sus bases. Jantipo, una vez más, estuvo en desacuerdo. La flota entonces se dividió. Leotíquides partió con la mayoría de las naves de regreso al Peloponeso, mientras que la escuadra ateniense permaneció en el Helesponto para llevar adelante sus propios ataques contra los persas. Libres de la supervisión de Leotíquidas y sus espartanos, los atenienses se concentraron en defender los intereses de su ciudad en la región. Sus escuadrones fueron reforzados por las naves de varios aliados jónicos y con estas fuerzas Jantipo se decidió a sitiar Sestos en el Quersoneso Tracio, la ciudad opuesta a Abidos al otro lado del estrecho que había servido como la cabecera europea de los puentes de Jerjes. El sitio de Sestos no es, desde el punto de vista militar, un acontecimiento demasiado importante, pero merece nuestra atención porque marca el inicio de una política naval independiente por parte de Atenas. Las acciones de Jantipo le demostrarían a sus conciudadanos que su polis ya era lo suficientemente fuerte en el mar como para hacer la guerra contra los persas sin necesidad de contar con los recursos de Esparta y de las demás ciudades del Peloponeso. Tomar Sestos no era una misión sencilla. La ciudad estaba bien defendida y los griegos no contaban con fuerzas suficientes para un asalto, así que su estrategia fue reducir al regimiento de defensores persas mediante el hambre. La población local griega cooperó gustosa con la empresa, ya que el comandante de la guarnición persa, Artaictes, se había hecho particularmente odioso a sus ojos por el saqueo de la riqueza de algunos santuarios de la región. La ciudad resistió durante todo el invierno entre los años 479 y 478 a.C., hasta que los hambrientos defensores se vieron reducidos a hervir y comer las correas de cuero de sus camas. Las tropas atenienses tampoco lo tuvieron fácil, también sufrieron severas privaciones y estuvieron a punto de amotinarse. Sin embargo, finalmente, antes de sucumbir al hambre, la guarnición persa de la ciudad huyó y los griegos pudieron ocuparla. El comandante persa fue capturado y cruelmente ejecutado, y la flota pudo navegar de vuelta a Atenas en triunfo, remolcando tras de sí las enormes cuerdas del puente de Jerjes que los atenienses luego consagrarían como ofrenda en el templo de Apolo en Delfos.
La captura de los materiales del puente de Jerjes era un adecuado símbolo de lo que vendría. Los persas ya no tendrían la capacidad de atacar Europa y se verían ahora forzados a colocarse a la defensiva frente a un enemigo con claras capacidades de superar a sus fuerzas tanto en mar como en tierra. Podemos, por lo tanto, afirmar que, con la captura de Sestos, las guerras médicas llegan a su fin. Los griegos y los persas seguirían peleando, pero ahora el conflicto sería otro, en el que los primeros, liderados por Atenas, tendrían la iniciativa. La Segunda Guerra Médica, que había comenzado con la gran invasión de Jerjes, terminaba así en una victoria completa de los griegos que, si uno tiene en cuenta la disparidad de recursos con los que contaban ambos contendientes, no puede dejar de parecer sorprendente. Los griegos tenían conciencia de que habían logrado algo que parecía casi imposible. Su victoria daba así inicio a una nueva época en la historia de Grecia, en la que los helenos, llenos de confianza en el futuro, se atreverían a experimentar y a desafiar muchos de los límites que hasta entonces habían parecido inamovibles. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.